Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, vamos a ver si se conectan, si se siguen conectando en el día de hoy. Buenas tardes o buenos días, según desde donde se conecten. Mi nombre es Mabel Cueto y hoy es jueves 21 de mayo. Hoy contamos con un invitado muy especial y nuestra conversación tratará sobre las adicciones, que espero que sea de su interés. ¿Por qué he dicho la fecha exacta y específicamente? Porque como todos sabemos, estamos pasando por Oscar se agrega ahora mismo. Ahora lo entra en la conversación. Primero hago una pequeña introducción y luego Oscar entra. Estamos pasando todos por tiempos muy difíciles con el confinamiento a nivel mundial y nos ha dado tiempo a todos a reflexionar mucho y a darnos cuenta de prioridades y de lo que realmente importa. Y en este tiempo eh, he reflexionado y considero que a pesar de todo tenemos que ser muy agradecidos y dar gracias por todo. Dar gracias por el día de hoy, por estar, por poder ayudar, por ser. Entonces, muchos que me conocen dirán, pero Mabel, ¿qué haces presentando un asunto de psicología o de temas de salud si eres abogada? Y sí, bueno, sí, soy abogada, no se equivocan. Especialista en propiedad intelectual y derechos de nueva tecnología. Lo que pasa es que de toda mi vida me ha interesado mucho el mundo de la psicología, de cómo funciona el cerebro, del por qué somos los seres humanos como somos y por qué la conducta humana. Y mira, da la casualidad que muy cerquita de mí cuento con un ser humano extraordinario y un profesional excelente que es nuestro invitado, Oscar Gárate Martínez, psicólogo clínico. Vamos a ver si ya entra. Vamos con la conversación. Hola, hola Margot, hola Javier, hola Odi, hola Oscar, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mabel? Muy bien, gracias. Bien, agradecido de estar aquí contigo y para hablar de adicciones esta tarde y también voy viendo que se va conectando gente. Muy buenas Ujú. tardes, Cristian, Margot, Javier y Odi. Bueno, pues Bienvenidos. para introducirles a Oscar, Ujú, Oscar Garete Martínez, psicólogo clínico, ujú, tiene alrededor de 15 años de experiencia ujú, en el sector, ha trabajado en el sector privado y en el sector público también, y ujú. desde el 2014 fundó su propia marca que se Exacto. llama Larimar Psicología. En Ujú, Larimar Psicología, Oscar trata todo tipo de trastornos, como podrían ser, o patologías, como podría ser la ujú, depresión, la ansiedad, eh, los traumas, terapia de pareja y especialmente el tema de adicciones, tanto ujú, a sustancias como a conductas. Pero ujú. dado que el tema es tan profundo y tan interesante, hoy nos vamos a ceñir en las adicciones a sustancias y lógicamente por tema del tiempo, que ya saben que Instagram nos corta los live cuando se pasan de un tiempo, la conversación se basará en temas básicos y generales. Ujú. Oscar, ¿qué te parece la idea? Me parece muy interesante. Y ya te digo, Perfecto. encantado de poder hablar de adicciones, aunque como tú dices, el tiempo es corto y, bueno,
se podrían detallar muchas cosas, pero en otros momentos también podremos profundizar más concretamente en algunos aspectos. Excelente, excelente. Saludos a todos los que se han unido eh, actualmente. Oscar, Ujú. ¿podríamos considerar la adicción una enfermedad o como algunas personas quizás por falta de conocimiento, de información o por Ujú. ignorancia consideran que no es una enfermedad, que es charlatanería, sinvergüencería? ¿Qué crees? ¿Qué dicen las autoridades? ¿La adicción es una enfermedad o no? Pues la adicción es una enfermedad, porque además así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Y esto lo reconoce desde los finales de los años 50 del siglo pasado. O Ujú. sea que ya han pasado años, ¿eh? Entonces, la definición, incluso mira, tengo aquí la definición concreta, que dice que reconoce la adicción como enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia hacia una sustancia, conducta o relación. Y además tiene carácter crónico. Es una enfermedad crónica. La compara, pues bueno, son diferentes, pero la compara con otras enfermedades crónicas como puede ser la diabetes o, por ejemplo, ¿eh? Ujú, ujú, entiendo, perfecto. Perfecto, perfecto. O sea que podríamos tener adicción al alcohol, al juego, sea Ujú. presencial o sea online. Sí. Podemos tener adicción a la marihuana, a la cocaína, a las benzodiazepinas, ¿no? Cuando no son quizás usadas por necesidad, ¿no? Por tratar algún otro tema de salud. Ajá. Sí, se puede tener adicción a una, incluso a varias sustancias, a conductas, a sustancias y conductas, ¿eh? Y Perfecto. bueno, ujú, sí, sí. O sea que podríamos preparar otro conversatorio sobre, para mezclar el derecho, ¿no? De Sí. la nueva tecnología y las adicciones a la tecnología, ¿no? Por ejemplo, podríamos centrarnos en eso, sí, porque ahora con la incorporación de las nuevas tecnologías, pues claro, las adicciones también se mueven en el mundo online, ¿eh? No solo en el mundo Perfecto, offline como antes, sino en el mundo online. Ujú. perfecto. Y ya profundizando un poquito más, o sea, ¿cómo se muestra la enfermedad? ¿Cómo podemos saber, o sea, la persona, cómo puede saber que está enferma o su entorno puede saber o identificar que X familiar está enfermo? Bueno, existen unos criterios diagnósticos que, bueno, según el modelo europeo internacional, hay una clasificación, o también el modelo americano, el DSM-5, la última edición. Y entonces ahí Ujú. vienen todos los trastornos mentales, entre ellos la adicción. Entonces hay una serie de síntomas y criterios que la persona va mostrando y que nos indican que la persona ha desarrollado la enfermedad. Por ejemplo, uno de ellos puede ser no puede ser, la pérdida de control cuando la persona entra en contacto con la sustancia, la que, con la que tenga ese problema, porque realmente eh, uno consume algunas sustancias, ¿no? Entonces, una vez que se entra en contacto con la sustancia, la persona pierde el control en el sentido de que, bueno, pues por ejemplo, un familiar, por ejemplo, sale el hijo en una familia y se va a dar una vuelta y dice, no, no, yo voy a llegar a las 3, ¿no?, de la madrugada. Entonces, la persona en el momento que empieza, por ejemplo, a consumir alcohol o las sustancias que tome, ya su voluntad, su control sobre sí mismo en ese sentido, de sus responsabilidades, queda a expensas del consumo. Entonces, muy probablemente pues, no cumpla con lo que tenía que hacer. No llegar a las 3, ¿eh? Le estarán esperando hasta las 8 de la mañana, o incluso hay gente que tiene responsabilidades al día siguiente, como un trabajo, y entonces pues no llegaría al trabajo, ¿no? Eso es la pérdida de control. Ujú. O olvidarse, por ejemplo, de buscar o llevar a sus hijos al colegio, por ejemplo. Exactamente. Gente que tiene que llevar a sus hijos a buscarlos, pues no ir porque en el bar ha empezado a consumir, hablando por ejemplo de alcohol, ¿eh? Sí. Porque como en España la droga que más se consume es el alcohol y el tabaco, ¿no? Ujú. Y son las sustancias adictivas que generan más problemas de salud.
en España y hay más gasto público en ese sentido. Ujú. Entonces, decíamos que, por ejemplo, un padre, una madre que tiene que buscar a sus hijos y no va porque en ese momento ha consumido y pierde el control, ¿vale? Entonces los hijos se quedan en el colegio esperando, ¿no? El tiempo que sea. O sea, Vale, son consecuencias negativas provocadas por el consumo. Ujú. vale. ¿Y qué otro aspecto tenemos? Luego de la pérdida de control, ¿cuál sería el próximo? Por mencionar Luego, algunos, claro. claro, luego también un síntoma muy normal cuando uno está enfermo o ya desarrolla la adicción es que la persona se da cuenta que le pasa algo que tiene consecuencias y entonces se plantea dejar de consumir y no puede, ¿vale? O Ujú. sea, son deseos como infructuosos o fallidos, intentos Sí, fallidos de dejar de consumir. perfecto. Ujú. Y en cuanto a a la cantidad de sustancia que se consume, La cantidad, en cuanto al diagnóstico de adicción, depende de la persona, la relación vale. que se establece entre la sustancia y la persona, porque no depende de frecuencia ni de cantidad de sustancia para que haya un diagnóstico de adicción. O sea, Ujú. por ejemplo, hay personas que pueden entrar en tratamiento con un patrón de consumo de fin de semana. Vale. Quizás entre semana no consumen, lo que pasa es que cuando empiezan el fin de semana, pues tienen estos síntomas de pérdida de control, consecuencias en su familia, en la pareja, si tienen pareja, de responsabilidad con los hijos, ¿eh? Ujú. Aparte de otros síntomas, perdón, aparte de otros síntomas psicológicos, como puede ser que estos abundan en la ansiedad, depresión, eh, impulsividad. Perfecto. ¿Y qué tú me puedes decir de la tolerancia y de la negación? Vale, la negación, empezamos por la negación es un síntoma que es psicológico y, claro, la persona lo que tiende es como la propia palabra dice, a negar su problema. Entonces, un mecanismo de la enfermedad es, que también se le llama así, memoria selectiva, que realmente cuando empiezas a consumir y empiezas a tener consecuencias, después de pasar esos momentos de malestar, de que ha pasado algo grave en la familia o me he gastado mucho dinero o situaciones así, hay un mecanismo que uno empieza como a autoconvencerse de que no es tan grave, de que no es tan grave, de que no pasa nada, que yo lo puedo controlar, ¿eh? Esa ilusión de control. Siempre está en el adicto, no, no, yo lo controlaré. Intento controlar y no puedo. Entonces, esa negación, incluso el negarlo, se transmite hasta a los familiares. Y muchas de los familiares hasta se lo creen también, ¿eh? Se lo cree Ujú. él mismo, su negación, y lo transmite a Ujú. los demás. Vale. ¿Y la tolerancia? Y la tolerancia es un fenómeno más biológico, más físico, que Ujú. tiene que ver con el mecanismo del cerebro y realmente así para explicarlo rápido es que cada vez se necesita más sustancia para conseguir el mismo efecto. Esto se Vale. produce por un reajuste que ocurre en el cerebro. A Ujú. base de repetir el uso de la sustancia, el cerebro tiene que adaptarse a una Ujú. mayor demanda, ¿eh? Por un tema de neurotransmisores que esto lo podríamos explicar otro día. ¿Mm? Perfecto. Ujú. Muy interesante, Oscar. Entonces, ¿por qué unos se enferman y otros no? Y, por ejemplo, a veces siendo miembros de una misma familia Ujú. o compartiendo con amigos, amigas o en un ambiente de consumo, ¿por qué unos se enferman y otros no? Esta pregunta es muy buena, que me la hagas, porque es importante en el desarrollo de la adicción. Porque realmente eh, existen varios factores, o sea, la adicción se desarrolla por una combinación de factores, no por uno solo, sino por varios, ¿no? Y que se interrelacionan y en una determinada persona hacen que se desarrolle la enfermedad. De acuerdo. Entonces, cuanto más factores de riesgo tengas, más probabilidades tienes de desarrollar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, los tipos de factores de riesgo pues se dividen en biológicos, ambientales y también del desarrollo. Entonces, biológicos, por ejemplo,
puede existir una predisposición genética. Que Ujú. esto no significa que por sí solo puede desarrollar la enfermedad, pero si está ahí es un factor ya de riesgo a tener en cuenta. ¿Esto cómo se puede intuir? Pues en la historia clínica, cuando empiezas a hablar con la persona, si tiene familiares ascendientes. Te congelaste, Ah, vale. te congelaste tú también. ¿Ya se oye? Sí, repite otra vez. Perdona, el biológico, un ejemplo que ibas a poner. Sí, de la predisposición genética. Ujú. Vale, entonces, ¿esto se había escuchado o no? Lo de la predisposición No, que lo genética, sí. repitas. Ujú. Vale, pues esto es un factor que es de riesgo. Si hay predisposición genética, ¿vale? No significa que haya un gen de la adicción, pero sí que puede haber una predisposición. Se ha estudiado que la predisposición a veces ya no es tanto a la adicción en sí, sino que puede haber una predisposición a lo que es la enfermedad mental en sí, en general. Vale, como por ejemplo, si en una familia hay enfermos mentales, no sé, esquizofrenia o depresión, ansiedad, otro miembro de la familia que esté sano en esos trastornos, tiene el riesgo de quizás poder desarrollar la adicción. Exacto. Ujú. O sea, Vale. como que digamos, se hereda una vulnerabilidad a ciertos trastornos, entre ellos la adicción. Vale, perfecto. ¿Mm? Y me decías que eran tres factores, el biológico y cuál es? Ambientales es muy importante, porque claro, antiguamente había como una lucha entre los que favorecen o los amigos o los teóricos de la genética y los teóricos del ambiente, ¿no? Y eran como dos polos opuestos y enfrentados. Entonces, realmente lo que se ha visto es eso, que hay eh, una interrelación entre el ambiente, la genética, y factores del desarrollo. Vale. Entonces, los ambientales son muy importantes porque es la familia, por ejemplo, el ambiente social, la cultura, ¿no? Por Sí, como ejemplo, por ejemplo que ujú, en España y en Latinoamérica el consumo, por ejemplo, de alcohol es muy natural, ¿no? Y muy frecuente. sí. Por ejemplo, el alcohol, como tú dices, en Latinoamérica, en España, hay una cultura, incluso antiguamente, pues estaba metido en la dieta. Eh, Ujú, de hecho, cuando había escasez de alimentos, incluso después de la guerra, aquí ujú, de la guerra civil, el ujú, vino era un alimento más, ¿no? Se comía con ujú, vino, incluso los niños comían, ujú, era un alimento más. Claro, hay una cultura también de normalidad del consumo. No hay una ujú, visión igual del alcohol que de otras sustancias. ujú. Entonces, esta percepción de normalidad, pues claro, a veces no ayuda cuando la adicción interviene en el alcohol. Es un factor a tener en cuenta porque muchas personas, pues ni la familia a veces no lo entiende Ujú, y la propia persona para la hora de la reinserción, pues ujú. es un factor a tener en cuenta, ¿no? Vale. ¿Y a qué te refieres cuando hablas del factor del desarrollo? Como un factor de riesgo. Factor de riesgo del desarrollo, por ejemplo, el desarrollo de la persona cuando estamos en una fase, por ejemplo, como en la adolescencia o la preadolescencia. Pero bueno, sobre todo en la adolescencia, que cuando se entra en contactos, empiezan a aparecer ahí, bueno, uno empieza a fumar, eh, la otra empieza a beber algo, ¿no? Hay una reunión y ahí es cuando empieza el contacto con las sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Que la edad de inicio eh, es muy importante y un factor de riesgo. Porque claro, cuando una persona, por ejemplo, de 14 años empieza a consumir, entre otras cosas, el cerebro todavía no está desarrollado. De hecho, el cerebro, hasta que no pasan a partir de los 21 años, cuando ya empieza a estar completamente, totalmente desarrollado del todo. Ujú. Entonces, incluso en esa fase, la parte de la corteza, que es la que controla la toma de decisiones, el control de los impulsos, no está, no está bien desarrollada. De hecho, se está procesando ahí. Entonces, el consumo lo que puede hacer es favorecer un desarrollo complicado o anómalo en ese sentido, Ah, ¿no? no, vale. Anómalo. Ujú. Ujú. Perfecto. ¿Y hay factores de protección o solo de riesgo? Sí, esto es la otra cara de la moneda. Sí que existen, lo mismo que existen factores
de riesgo, cuanto más factores de protección tengas, pues menos vulnerabilidad a la adicción tienes. Por ejemplo, ha habido unos estudios desde hace muchos años, pero que ahora ha habido alguna revisión, que es un factor biológico de tipo étnico, y Ujú, se ha visto que en la zona del este de Asia, sobre todo por ujú, la zona de Japón, China y Corea, ujú, aproximadamente un tercio de la población ujú, tiene una deficiencia en una enzima responsable del metabolismo del alcohol en el hígado. ujú. ¿Vale? Esto lo que significa, hablándolo así más concreto, es que realmente cuando beben, enseguida notan los efectos indeseables del alcohol. Y entonces esto les hace estar pues con mucho malestar, enseguida se sienten mal. Entonces, normalmente cuando son las primeras veces, cuando empiezan a entrar en contacto con el alcohol, si son de estas personas que tienen esta deficiencia, favorece que no repitan. Ujú. Entonces, contra el alcoholismo en concreto, Ujú. podría ser un factor de protección. No sé si Vale, has entendido. vale, El, Ahora, perfecto. contra otras sustancias no, porque estamos hablando en ese caso del alcohol. Porque claro, con las Sí, sustancias sí que habría a lo mejor vulnerabilidad, pero en caso del alcohol sí que sería un factor de protección. Ujú. vale. Y sería un factor biológico porque es algo, una enzima que ellos no... Exacto. Que en esa población que Ujú. se ha detectado. Ah, Ujú. ok. Y también hay factores ambientales y de desarrollo de protección. Sí, por ejemplo, una cosa que es muy importante, y hablando de la prevención en drogodependencias, que yo considero que debe empezar la prevención pues antes de la adolescencia, no ya cuando empiezan a entrar en contacto, sino antes, Ujú, en contacto con las sustancias o con conductas adictivas. ujú, Eh, es muy importante el trabajar con la persona, el favorecer un desarrollo personal de autoestima, de ujú, saber qué es lo que quiere, saber decir que no a las cosas que no quiere. ujú. Claro, si una niña o un Desde niño, muy temprana edad, ¿no? claro, ya saben decir a una presión social, saben decir, por ejemplo, aunque sea de un juego, no, yo no quiero Ujú, jugar a esto porque no me gusta, y te dicen, no, pero es que tú eres, como no quieres jugar porque eres no sé qué. Y, ujú. y eso te hace, dice, no, ya, pues me da igual, yo no juego, Yo porque no no quiero. juego. Ujú. Esa convicción y ese saber decir que no es muy importante para luego, cuando llegues a los 15 y te ofrezcan otra cosa, Ajá. que si no quieres, que tengas esa capacidad para decir que no. Entonces, los padres y lógicamente que los centros educativos, etcétera, pero la familia tiene mucho que ver con el buen desarrollo en ese sentido. O sea, se puede decir que somos una herramienta de ayuda, pero claro, nadie puede predecir lo que pase cuando ya se sea adulto, ¿no? Claro, porque a veces también puede ser que esa parte esté Ujú, bien trabajada, por decirlo así, pero ujú. puede ser que tenga otros muchos factores que están influyendo que sean de riesgo, ¿vale? Pero ya te digo, el factor personal es muy importante. El factor personal es muy importante para el desarrollo de la adicción. Entonces, si una persona, sobre todo el desarrollo, incluso desde pequeño, Ujú, un desarrollo con un apego seguro, lo que se dice un apego seguro, que es que el hijo o la hija se desarrolle de una manera con cariño, que se le atiendan sus necesidades, que, ujú, que desarrolle que tenga libertad para expresar sus emociones. ujú, ¿Vale? Eso es muy importante desde el mes de nacimiento hasta hacia adelante para que la ujú. persona se desarrolle de una manera más sana. Cuanto más sana Perfecto. se desarrolle la persona, pues. Ujú. Y te quería comentar algo para que no se nos pase, dado que la realidad que estamos viviendo ahora con el confinamiento es el que es. Todos estamos encerrados en casa, con incertidumbre, asustados, trabajando desde casa, Con etcétera. ansiedad. Y en general a todos nos eh, ocasiona momentos de ansiedad, quizá alguno se ponga un poco depresivo o muy alterado o nervioso. Y Ujú. además, en las noticias, como control de consumo Ujú.
de bienes de primera necesidad estuvieron comentando que se ha registrado un alto consumo en harina, en galletas, en dulces, chocolate y sobre todo se ha registrado un aumento en la compra de alcohol. Entonces, ¿tú qué crees en el confinamiento? Si dividimos la población en, por ejemplo, adictos en recuperación, Ujú, adictos que no estén haciendo tratamiento y ujú, diríamos que el que socialmente consume y ujú. en principio no está enfermo. ¿Cómo tú crees que esto del confinamiento y de este alto consumo de alcohol probado por entidades de consumo Sí. puede afectarles a estos tres tipos de grupos? Claro, en estos tres grupos que comentabas, claro, normalmente, claro, la persona que ya, suponiendo, porque como tú misma dices, no somos tampoco adivinos, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero sí que es No hay cierto una que esfera hay mágica. alcohol aquí que... Pero claro, por ejemplo, el que ya, suponiendo que la persona ya ha desarrollado una adicción, estamos viendo que, claro, si esto del confinamiento le está perjudicando para consumir. Claro, porque si una persona pues tenía su patrón de consumo o iba fuera a consumir o va, incluso si son drogas que tiene que comprar fuera o ilegales o que tiene que quedar en determinados sitios, bueno, el patrón que tenga. Esto le está dificultando. Entonces puede ser que incluso los síntomas de, pues eso, de irritabilidad, del craving, porque tenga momentos de abstinencia que necesite consumir, aumenten, ¿no? Y también puede ser para personas que tengan ya realmente la adicción establecida y que llevan tiempo que no acaban de dar el paso para entrar en un tratamiento, pues puede ser un momento de reflexión y para decir, mira, pues creo que realmente ahora ya estoy viendo que no Que estoy mal, que que necesito estoy mal ayuda. y una situación de este tipo como lo que estamos viviendo ahora puede ser detonante, ¿eh? Pero se puede coger la parte positiva. Claro, Luego, porque tenemos que recordar que no hay que tener vergüenza ni miedo por pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Y uh-huh. está bien contar con profesionales como ustedes. Sí, ¿no? Y además, luego comentaremos del dulce, que veo que por ahí comentan, porque has hablado de la harina y las galletas, que esto también está Sí. importante. Y luego hemos dicho, el grupo que está en tratamiento, por ejemplo, yo puedo Ujú, decir la experiencia que tengo de las personas que están en tratamiento con Larimar, ujú. pues, bueno, como seguimos haciendo el tratamiento, sí es cierto que vía online, pero se va haciendo muy bien y esta herramienta nos está permitiendo en la actualidad, pues, poder seguir el tratamiento bastante bien. Y es cierto que también puede ser que si las personas están un poco inestables, aunque estén en tratamiento, pues toda esta ansiedad que todos podemos tener, eh, cualquier persona, el insomnio de no poder dormir, el Ujú. cambio de rutinas, que me levanto más tarde, claro, todo esto puede influir en una persona que está muy reciente en el inicio del tratamiento, puede ser un riesgo de recaída. Pero como está en tratamiento, pues puede pedir ayuda y puede utilizar las herramientas que tiene para no Para hacerlo. seguir adelante, sí, con el tratamiento. Y en cuanto al grupo que en principio se encuentra bien, o sea, que socialmente consume correctamente, pero que ahora en el confinamiento de repente tiene la nevera llena de alcohol. Claro, claro, creo que probablemente los que tengan la nevera llena de alcohol son personas que igual sí que no están bien ya antes, y claro, Ajá. ahora consumen mucho más, porque una persona que no haya desarrollado la adicción, podría un día hacerlo, pero no creo que esté consumiendo alcohol todos los días y con la nevera llena, ¿no? Ah, ok. Entonces yo creo que quizás el que esté abusando mucho, quizás ya venía abusando, Un poco aunque mal. quizás, Ujú, aunque quizás es un poco más sutil. También ujú, piensa que a veces la persona cuando se da cuenta que tiene un problema, ujú, eh, se da cuenta en ese momento, pero igual ya la enfermedad viene funcionando en su cerebro desde hace tiempo, que es lo que se ujú, llama el silencio clínico, que a veces se le llama así, que ujú, realmente la enfermedad ya está funcionando dentro, ya no funciona bien en algunas cosas, pero uno no acaba de darse cuenta o no quiere darse cuenta y el entorno a ujú. veces tampoco se da cuenta. Entonces, Entiendo. entonces quizás esto puede ser un detonante
Ujú, También, como decíamos, las personas que ya han detonado, ¿no? Pero que ahora es otra bomba en el confinamiento, los adictos ujú, activos. ujú. Pero estas personas podría ser un detonante también ya de que ahora aparece un incremento del consumo. ¿Qué pasa? ¿No? Pues espérate que igual no iba yo bien antes ya, ¿no? Ujú, Perfecto, buenísimo. Qué buena apuntación, Oscar. Muy bien. ujú. Gracias. Y entrando ya casi para cerrar y finalizar un poco, porque ya sabemos que Instagram no juega con el tiempo. Sí. ¿Cómo Larimar Psicología gestiona el tratamiento? Bueno, nosotros partimos de un enfoque humanista, ¿vale? Sobre Ujú, todo porque le damos mucha importancia a la relación terapéutica, que esto es la ujú, base de todo proceso terapéutico y en general y en las adicciones en particular. Entonces, una relación muy positiva en cuanto a relación sana, segura, para que la persona pueda expresarse y que pueda adquirir esa capacidad que todos tenemos de autocuración, de autosanación, porque el cerebro de cada uno de nosotros tiene una capacidad de autocuración. Siempre, en este caso, con las adicciones se necesita ayuda, pero es provocar esto, ¿no? Provocar que la persona se sane. Sobre todo en la relación terapéutica. Y luego nuestro enfoque, sobre todo, es un... Ah, sí, mira, estamos de acuerdo. sí. ¿Y qué estaba diciendo? Que he visto eso y me ha sido Y te curioso. reíste, ¿verdad? Sí. Lo del tema de las fases establecidas, que tú tienes un tratamiento integral y personalizado, pero claro, hay unas fases establecidas. ¿Cuáles son? Sí, bueno, es un tratamiento integrador que reunimos una serie de técnicas, como decía, con base humanista, pero que combinamos muchas técnicas y también la cognitivo-conductual en algunos momentos del tratamiento, porque es muy importante, pero todo en combinación y en función de la persona. Siempre atención personalizada, individualizada. Entonces, eh, las fases, ¿no? Me decías. Ujú, Vale. Las fases que hay establecidas y que estamos todo el mundo de acuerdo son la desintoxicación, ujú, que es eminentemente médica, porque en esta ujú, parte sería administrar una serie de fármacos para paliar el síndrome de abstinencia, que el síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas que varían de sustancia a sustancia y que se producen tras la retirada del consumo. Entonces, para evitar una posible reacción, se da unos días, unas semanas de desintoxicación. ujú, Entonces, estas fases se van solapando. La siguiente sería la deshabituación. ujú, Luego tendríamos la rehabilitación y ujú. finalmente la reinserción sociolaboral y social, familiar, todo Y una consulta, solo por curiosidad, por ejemplo, ¿la desintoxicación siempre tiene que ser en un centro o puede ser ambulatorio? ¿Cómo funciona? bueno, puede ser ambulatoria, en el sentido de que puede ser, pues si las circunstancias lo permiten, y se Ujú, puede hacer siempre que haya a lo mejor un familiar de referencia que puede estar con la persona, se puede hacer en casa, ujú, siempre que haya un control, ¿no? A veces incluso el médico puede ir a la casa. Nosotros a veces lo hemos ujú, hecho, lo hemos organizado, pues con el doctor, el psicólogo allí a ver al paciente, vamos haciéndolo en ujú, casa y luego ya, una vez que termina la ujú, desesperación, empezamos el seguimiento ambulatorio. ujú, O ingreso en un centro hospitalario o ujú. sociosanitario. Muy bien, perfecto, excelente. Y una pregunta, pero muy curiosa que tengo. Dado que hablamos antes de que la adicción es una enfermedad, diríamos, con origen, ¿no? En el cerebro, Ujú. y obviamente que el consumo abusivo por mucho tiempo, y depende de la sustancia, claro, puede ocasionar daños muy severos en el cerebro, como en otros órganos del cuerpo, por supuesto. Cuando ya se está en proceso de recuperación y ya te recuperaste, ¿qué pasa con el cerebro? Bueno, aquí, sobre todo, hay que tener en cuenta que hay diferencias individuales, siempre. Muy Porque bien. cada persona depende del grado de posible deterioro que pueda haber, ¿no? Pero, por Ujú, supuesto, las sustancias lo que están haciendo es dañar el cerebro, en, ujú, en cierta medida. Algunos más, otros menos. Entonces, cuando la persona entra en tratamiento, ujú,
pues hay un daño importante en cuanto, pues sobre todo, a veces es funcional, más bien, porque claro, cuando es orgánico, pues implica otras consecuencias después, menos recuperable. Pero, Ujú. sobre todo cuando es funcional, que a veces son las conexiones entre neuronas, pues que hay, como se dice, muerte de los axones, que son las conexiones que hay entre las neuronas. Entonces, si hay menos conexiones, pues no está funcionando igual. Entonces, con la recuperación, empezamos con la desintoxicación, la psicoterapia. Con el tiempo Ujú. se van potenciando, se van viendo, pues y hay estudios, que el cerebro pues va otra vez, empieza a reconectar sus neuronas, zonas que se habían quedado un poco afectadas, pues empiezan a tener más funcionamiento. Incluso se habla de neurogénesis en el sentido de que hay incluso creación de nuevos tejidos Ujú. neuronales. Ujú. Cosa que antiguamente se pensaba que todas las neuronas se morían, entonces ya quedaba uno eso, pues con 2 o 3 neuronas y ya no había recuperación, ¿no? Con 2 aquí unidas y ya no había solución. Sin embargo, sí, pues con la psicoterapia, además, esa inmersión en la terapia, Ujú. porque hay que decir que el tratamiento es combinado con medicina, psicología, psicoterapia y otras técnicas también, mindfulness, que van muy bien para técnicas de relajación también. Entonces, el deporte, ¿eh? Ujú. Todo esto combinado hace que la persona se vaya recuperando y que el cerebro Ujú. estimulamos el cerebro y como el cerebro el cerebro es muy plástico, o sea, la plasticidad cerebral es muy Ujú. cambiante. Ujú. Entonces es muy agradecido, entonces si tú le vas potenciando, pues realmente la persona se va recuperando. Ya te digo, hay recuperación funcional y estructural. ¿Mm? Excelente, excelente. Oscar, y ya para finalizar, eh, de esta enfermedad se sale. De esa realidad se sale, claro que sí. Se sale y realmente el conseguir, se puede conseguir dejar de consumir porque hay muchas personas que lo están haciendo y sobre todo que se puede vivir muy bien sin consumir. O sea, el Excelente, objetivo no es vivir sin consumir solo, sino vivir muy bien sin consumir. Y en perfecto. la AIMAR lo conseguimos y muchos otros centros que hay, en Cataluña hay muchas personas que nos dedicamos a esto Sí. y cada vez más y en toda España y en todas partes del mundo, también en República Dominicana tengo contacto con personas que también se dedican a esto Ujú. y realmente se puede, claro que sí. Ujú. Claro que sí, excelente. Pues como el logo de tu marca, de Larimar es el faro de luz. El Ujú. faro de luz para guiar a todas las personas que necesiten de tu ayuda, de la ayuda del animal, que sepan que no están a la deriva y que a través del animal pueden seguir la luz de tu faro y encontrar el camino para una vida más sana, más plena y sí que se puede. Sí que se puede. Ujú. Bueno, pues no podía quedar final más bonito que este, con el faro iluminando. Gracias por tu tiempo, un placer, Oscar, de escucharte. Igualmente, suelo decir una pequeña cosa. Sí, 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 claro. Hay alguien que comentaba lo del dulce que le conozco, que es Cristian, y Sí. bueno, haremos otra, cuando hablemos de conductas y de comportamientos adictivos, ya lo Ujú. trataremos en otro momento, ¿eh? Pero que tiene que ver con el supermercado, que la gente también está comiendo mucho dulce ahora. Sí, mucha azúcar. Y esto también genera adicción, cierta adicción, y también interviene mucho con la ansiedad. Perfecto. Bueno, pues sí, a todos los que nos han seguido, que sepan que seguiremos preparando cápsulas, conversaciones así como estas, de los Ujú. diferentes aspectos, diferentes sustancias, etcétera. Siempre contando con la excelente orientación de Oscar y de Larimar Psicología. Muchas Muchas gracias. gracias, Oscar. Muchas gracias a ti. Agradecido de estar aquí. Un Gracias a abrazo. todos por que habéis venido. Adiós. Gracias a todos por la conexión.